Vamos a ir a una entrevista, ya habíamos estado adelantando respecto a que nos vamos a centrar en temas económicos y particularmente lo que es la conformación del Comité Consultivo de PIB no minero. A la luz de la importancia que tiene en un proceso que ya se viene. En septiembre ya se empieza a trabajar en torno al presupuesto 2025 y en ese sentido, en el marco de la formulación de este proyecto de ley, el Ministerio de Hacienda y también la Dirección de Presupuestos convocaron la semana pasada a las personas que integrarán los comités consultivos del PIB no minero tendencial del proceso de referencia del y del proceso de referencia del cobre. En la oportunidad se extendió la invitación a integrar al comité en el comité consultivo que estimará el PIB no minero tendencial a 25 especialistas, de los cuales 5 participaban por primera vez. Se trata de Priscila Robledo, Natalia Gallardo, Carmen Silva, Juan Ángel San Martín y uno de ellos también un académico de nuestra universidad, de la Facultad de Administración y Economía, Rodrigo Caputo, que está conectado con nosotros para poder entrar obviamente en estas temáticas. Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos y felicitaciones además por esta responsabilidad que asume en estas temáticas. ¿Cómo está? Hola, buenos días. Gracias por la invitación y sí, muy feliz de estar en esta instancia, digamos, tan importante, digamos. Para ser ahí bien ilustrativos, bien pedagógicos, profesor, ¿por qué son importantes estos comités a la hora de pensar también en lo que es la ley de presupuestos, que ya lo decíamos, ya está empezando a tener sus primeros trabajos a nivel de Ministerio de Hacienda y ya tendremos la posibilidad también de ir siguiendo el trabajo que se haga a nivel parlamentario? Pero hablemos también del contexto en el cual se insertan estos comités. Sí, el punto que mencionas tú es bien relevante y tiene que ver un poco con la historia y con la forma en que se hace el presupuesto de la nación en Chile. Solo para dar un contexto, Chile tiene una regla fiscal en que trata de que el fisco, digamos, que el gasto crezca a un determinado nivel para no sobrepasar ciertos límites de deuda que ya están, de hecho, en la ley. Ya no, la idea es que o el objetivo, ya bien explícito, es que la deuda pública sobre el PIB no sea más de 45%. Y también tiene objetivos, el fisco, de tener ciertos déficits fiscales. No se pueden superar ciertas metas que también están en la ley. Entonces, ¿por qué es importante estos comités? Bueno, porque el gasto para el 2025 se decide antes de conocer cuáles van a ser los ingresos fiscales. Entonces es una situación un poco, difícil en el sentido que el fisco tiene que comprometerse a ser disciplinado y a no exceder el gasto respecto de los ingresos en un determinado monto, pero el monto de ingresos no se sabe. Exacto. Ahí tienen que mirar varios factores, me imagino, para poder ir proyectando esa cifra, ¿no? Exacto, lo que dices tú es correcto. Entonces hay dos factores que son bien importantes y que determinan los ingresos fiscales en Chile, en términos generales. Una es la evolución del PIB no minero. Entonces, a medida que hay más PIB, que hay más producción, que hay más transacciones, hay más pago de impuestos de todo tipo, de impuestos laborales, impuestos a las ganancias de las empresas e impuestos del IVA. Todos esos impuestos son parte del ingreso fiscal. Entonces, el ingreso fiscal está determinado en gran parte por cómo evoluciona la economía. Cuando la economía le va bien, los ingresos fiscales suben y viceversa cuando la economía le va mal. Entonces, es clave tener un indicador de dónde va a estar el PIB no minero en los próximos años, y en particular el 2025. Entonces, por eso se crea esta comisión para dar una noción de dónde podría ir este PIB no minero. Y otra fuente importante de recursos para el fisco tiene que ver con la evolución del precio del cobre. Y el precio del cobre impacta los ingresos fiscales por dos vías. La primera es que Codelco, que es estatal, tiene eventualmente ganancias y esas ganancias pasan a ser parte del erario fiscal o de los ingresos fiscales. Y además, todas las empresas mineras que no son chilenas y que no son pueden ser chilenas, pero que no son públicas, ellas pagan impuestos específicos a la minería, que de nuevo son ingresos fiscales, o pagan royalties, que también son ingresos fiscales. Entonces, hay dos variables bien importantes que determinan de alguna forma el grueso de los ingresos fiscales en cualquier año en ejercicio, que son el PIB no minero tendencial y el precio del cobre. Y es por esto que el Ministerio de Hacienda ha decidido, y ya esto también tiene larga data, de consultar expertos que no estén vinculados al gobierno. Eso es importante. Son expertos, todos los expertos que estamos ahí no tenemos ningún vínculo con el gobierno. Podemos tener o no simpatía por el gobierno, pero somos todos de entes que no son gubernamentales. Y eso preserva de alguna forma el hecho de que estas proyecciones no estén
comillas, sesgadas hacia una determinada visión que pueda tener el gobierno o algún partido, etc. Entonces, esa es, digamos, la importancia de este comité, que se generan proyecciones que sirven como insumo para generar escenarios de ingreso fiscal que después determinan las partidas o el monto agregado de gasto fiscal, y ambas, digamos, después van en la ley de presupuesto. Entonces, esa es, digamos, la relevancia de este comité. Oiga, profesor, entiendo que tuvieron ya esta primera reunión durante esta semana, el día lunes. Ahí también, a la hora de ir conformando estos comités, se le hizo solicitudes, ¿no? Entregar una estimación de los insumos para proyectar esta variable. Importante saber respecto a aquello, ir definiendo tal vez cuáles son fundamentalmente esos insumos, para ser también bien descriptivo, porque previo a esta entrevista, ahí cuando conversábamos respecto a estos temas, profesor, hablábamos que de repente son bastante áridos para que la gente los comprenda, pero teniendo ahí una visión como la que ha planteado usted, de hacerlo bastante explicativo y comprensivo, obviamente la gente tiene un poquito más de claridad en torno a estos procesos que son tan importantes en torno al presupuesto. Sí, efectivamente, se constituyó el lunes 22, tuvimos una reunión con autoridades de Hacienda, fue una reunión telemática, y ahí nos dieron la especificidad de las cosas que tenemos que proyectar. Entonces, como te mencionaba, lo que es bien clave y que entra en la ley de presupuesto, de hecho, es la estimación de ingresos fiscales que hace Hacienda. Y nosotros proveemos como insumo a Hacienda las proyecciones, en el caso del Comité Consultivo del PIB minero no minero tendencial, digamos, proveemos estimaciones para el año en curso, el 2024, el próximo año, con un nivel de detalle o más bien con una visión más bien de corto plazo. Corto plazo quiere decir que son este año y el próximo, y después hacia los años siguientes también. Sí. Entonces, me parece, digamos, que las estimaciones de corto plazo son las que eventualmente se utilizan como insumo. Sí. Entonces nos dieron ya los lineamientos de cómo, de las variables específicas que hay que proyectar, que es el crecimiento del PIB minero no tendencial. Cada miembro del comité de forma independiente, digamos, realiza las estimaciones. Estas se proveen, se entregan al Ministerio de Hacienda el 19 de agosto. Entiendo que el 30 de agosto estas ya se hacen públicas. Entonces, todas las proyecciones de cada uno de los miembros va a estar disponible, digamos, para el público. Entiendo que este es un proceso donde no se identifica con nombre y apellido a la persona, sí, pero se identifican las proyecciones de cada uno de los miembros con bastante detalle. Entonces, esto es un proceso bastante transparente. Sí. El ministro Marcel, en el contexto de esta reunión que tuvieron telemática el día lunes, también destacó que es importante notar que la reunión se tiene justo después de que el Congreso aprobara la reforma de la Ley de Responsabilidad Fiscal. Él decía que es el primer proyecto aprobado de los 21 proyectos de Fast Track, y a través del cual se han validado algunas materias que ya han venido haciendo en la estimación del balance estructural, otorgándole también un carácter más formal y permanente. ¿Cómo también ve ese factor que destacaba el ministro? Sí, no, eso es bien importante porque, digamos, Chile ha tenido una regla fiscal desde hace tiempo. Marcel, por así decirlo, es como comillas, uno de los precursores de de tener a principios de los 2000 un superávit estructural. Lo que quiere decir, en términos más sencillos quizás, es que el fisco trata de ahorrar en los momentos de bonanza, digamos, para poder después, comillas, desahorrar cuando la economía tiene shocks adversos. Pero eso, la ley de responsabilidad fiscal de alguna forma le da un marco legal a algo que ya venía haciéndose desde hace décadas, digamos, de tener una política fiscal que fuera responsable, en el sentido que pudiera ahorrar y pudiera tener niveles de deuda y de gastos que sean sostenibles, que no es algo que todos los países de la región lo tengan, y cuando eso está ausente, digamos, genera bastante inestabilidad macroeconómica. Entonces, eso hoy día, como tú mencionas bien, está ya en la ley, ya es parte ya está explícitamente en la ley con parámetros definidos, y eso es bien importante porque de alguna forma da no solo transparencia, pero la obligación de que el fisco sea, digamos, en términos legales, responsable en el diseño de la política fiscal.
Yo quería recordarles que estamos conversando a esta hora con el académico de la Facultad de Administración y Economía de nuestra Universidad Economista, Rodrigo Caputo, que se incorporó al Comité Consultivo del PIB no minero. De hecho, ya han empezado los primeros encuentros, las primeras reuniones con el resto de los y las integrantes. Profesor, hablemos también un poquito de las características en cuanto a lo formal de este proceso. Me imagino que van a haber reuniones periódicas de aquí a que se empiece, se entregue el primer informe, ¿no? No, nosotros, al menos lo que entendí yo, es que entregamos las proyecciones el 19 de agosto. Ujú. Probablemente hay una reunión donde se entregan, no lo Ujú. tengo ¿Ya? tan claro. Pero ahí lo que hace el ministerio es juntar todas las proyecciones, Perfecto. después consolidarlas de alguna forma, que sea, digamos, una proyección final que capture, digamos, todas las proyecciones individuales. Y el 30, como te mencionaba, el 30 de Ujú. agosto ya se hacen públicas. Y ahí un poco termina nuestra labor. Ujú. Entonces, después ya el Ministerio de Hacienda realiza las estimaciones de ingresos fiscales y genera un proyecto de ley que se empieza a discutir en el Parlamento. Tiene plazo hasta el 30 de septiembre, entiendo, Sí. para presentar el proyecto de ley. Exacto. Ahí es importante Entonces, entonces esos datos que nos entrega para también saber cuáles son los rangos de trabajo que tienen. Eso, y particularmente me surge la duda porque no sabía también si iba a haber algún grado de acompañamiento durante el proceso legislativo propiamente tal, pero entiendo que no, ¿no? no, yo también Mm. entiendo que con nuestra labor termina ahí. Nuestra labor es como más macro, en cierto Sí. sentido, es como proveer insumos para un cálculo global de los ingresos fiscales que permita generar una propuesta de gasto agregado que también sea coherente con los objetivos fiscales que ya están de hecho Ujú. en la ley. Y Sí. después ya, por así decirlo, se entra en el área chica, ya es el Ministerio de Ujú. Hacienda que conversa y, digamos, dialoga con el Claro. Congreso. Esto ya va desde septiembre, digamos, Sí. hasta octubre. Tengo entendido que en octubre se recibe el proyecto por una comisión Sí. mixta, Exacto. y la comisión mixta tiene un mes y medio para revisar el proyecto. Ahí pueden haber audiencias y comparecencias de ministros sectoriales, etcétera. El Parlamento, digamos, que es la voz del Ujú. país, digamos, tiene la posibilidad de escuchar las distintas partes. Después, en noviembre, se emite un informe, la comisión mixta emite un informe con las recomendaciones y enmiendas al proyecto original. Entonces, Sí. ahí, claro, cualquier cambio que haya ya es algo que se conversa, Ujú. digamos, a nivel parlamentario Claro. con el Ministerio de Hacienda. A nivel de Eh, poderes del Estado, más que nada. Ahí. exacto. Mm. Y Oiga, después, profesor. este informe. Ujú. Sí, sí. Sí, no, le escucho No, para cerrar la idea. sí, sí, y este informe luego se vota, me entiendo que en noviembre en la Cámara de Diputados primero y luego en el Senado. Entonces cada Cámara, digamos, puede Ujú. realizar observaciones y si hay alguna discrepancia, entiendo también que se resuelve una comisión mixta y el proyecto tendría que ser aprobado en diciembre. Ujú. Entonces, si no es aprobado, me parece que de forma automática rige el presupuesto del año previo, ajustado por inflación. Ujú. Entonces, esas son como más o menos los timings, Sí, pero como te das cuenta, nuestra labor termina claro. bastante antes de esta discusión. Ujú. Hablábamos de la etapa más parlamentaria y aquí en la previa hay parlamentarios que ya han estado dando cuenta de temáticas o también elementos que van a estar caracterizando la discusión. En la tercera, sin ir más lejos, hace algunos días adelantaban que seguridad ciudadana y combate contra el crimen organizado, también lo relacionado con inversión pública, revisar cómo ha funcionado la regulación en torno a las fundaciones sin fines de lucro, son algunos elementos que pueden estar presentes también dentro de los ítems principales o destacados de este presupuesto 2025. Obviamente sin ninguna intención de poder adelantar juicios al respecto, ahí también aludiendo un poquito a la perspectiva suya como economista, profesor. ¿Están acertadas esas visiones? ¿Cómo lo ve usted también desde su punto de vista en cuanto a expectativas en temáticas e ítems? Sí, sí, es importante lo que dices tú. Esta discusión, claro, es como una discusión más de la chica, una discusión ya Ujú. política Sí. a nivel de parlamentarios. Entonces, claro, algunos parlamentarios, a la luz de recrudecimiento, digamos, de algunos hechos de violencia, claro, han solicitado de forma explícita que probablemente hay un ítem, un gasto mayor en los ítems asociados a seguridad. Mm. Yo desconozco cuáles son las cifras.
hoy día que rigen, digamos, que fueron discutidos en la ley previa, entonces tampoco tengo Sí. como muchos antecedentes para poder decir si es que son pocos o muchos, pero lo importante es que los ítems que son destinados a las fuerzas, digamos, los gastos en seguridad y en defensa, digamos, son parte importante del presupuesto ya. O sea, estos ítems ya han sido discutidos en ocasiones previas y no es que sean cero, digamos. Entonces, quizás a veces la gente puede pensar, digamos, que se gasta muy poco o y eso en seguridad, y en seguridad ya se gasta. Lo que tenemos que discutir como sociedades si es que eso es suficiente o no. Y eso pasa por determinar cuáles son las necesidades. Entonces, si es que efectivamente necesitamos una dotación policial mayor, si necesitamos más cárceles, etcétera, es una discusión que eventualmente puede que requiera un mayor uso de recursos o reorganizar los recursos que ya están disponibles. Entonces, y claro, esa discusión va a estar presente, supongo, a lo largo de toda la discusión del presupuesto. Y en cuanto a inversión pública, también me imagino que también se trata de un tema que abarca varios elementos, ¿no? Sí, sí, la inversión pública también es un tema importante. Nuevamente, siempre todos los presupuestos tienen ya tienen partidas y de forma explícita estos gastos ya están, o sea, son considerados en cada ley. Cuando uno ve la ley de presupuesto, es una planilla enorme, digamos, que tiene así ítem por ítem los gastos en millones de pesos como porcentaje del PIB, etcétera. Entonces, la ley va a estar súper, súper detallada y el ítem de inversión también. La inversión pública ha crecido y la inversión privada también, digamos, a pesar de que o de tener un mejor desempeño que lo que se esperaba. Entonces, esto puede ser un tema de discusión importante en la discusión del presupuesto. Bueno, profesor, no nos queda más que agradecer este tiempo que ha tenido con nosotros para explicarnos un poco más lo que va a ser esta tarea que va a tener junto al resto de sus colegas en el Consejo con miras al presupuesto 2025. Ya tendremos tiempo también para hacer las evaluaciones una vez que vayan cumpliendo también con este rol, con esta tarea que se les ha encomendado y obviamente también bien atentos a lo que venga en estas sesiones que siempre son maratónicas en el Congreso cuando se trata de definir el presupuesto 2025. Muchas gracias, profesor. Gracias a ti. Hasta luego. Chao, chao.